Bueno, me cede la palabra. Sí. Bueno, primeramente, un placer escucharle y conocerle a través de estos medios. Eh, Coincidencialmente me topé con esta transmisión en mi muro, muy interesante y con mucha altura y respeto. Yo soy, vamos a decir, un creyente en la palabra de Dios, en el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. No me identifico con ninguna denominación, pero obviamente no soy católico y por lo tanto regularmente se nos tilda de ser protestantes. Y ese concepto de protestante viene precisamente fruto de un desarrollo histórico que se dio a través de la reforma de Martín Lutero en 1519 y que fruto de ese movimiento que fue en contra de las indulgencias y de algunas otras cosas que el católico y sacerdote Martín Lutero, pues al oponerse a ciertos paradigmas de la iglesia en ese momento, pues se le llama protestante. Por lo tanto, partiendo de ese momento, todo aquel que no se identifica con un dogma católico en sentido general, pues regularmente se le llama protestante. O sea, que ustedes pudieran llamarme protestante, pero no me identifico, vuelvo y repito, con ninguna denominación. Simplemente me identifico con la palabra literal expresada en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme a eso, voy a externar algunas opiniones, ya que me han permitido estar escuchando y me han dado la oportunidad de poder expresarme en esta transmisión. Mi nombre es Carlos Veloz, soy del programa Fe y Razón de República Dominicana. Tenemos nuestro canal en la televisión de nuestro país y también nuestro canal en YouTube, Fe y Razón 34. Estoy muy de acuerdo con la última intervención del hermano que estaba dando las reflexiones con respecto a que él, siendo católico, no le rinde adoración a María, la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios mismo hecho hombre y quien fue el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Creo que en eso no hay ninguna discusión, ni entre católicos, ni entre ninguna otra denominación. Jesucristo es el verbo de Dios y todo fue creado a través de él, de su palabra, conforme a lo que establece los evangelios. Y por lo tanto, María, que es una sierva del Señor, como ella así lo reconoce en los evangelios, cuando el ángel Gabriel le lleva el mensaje de Dios diciendo que ella ha sido favorecida y bendita entre las mujeres para recibir el Espíritu del Señor que la cubriría, y por lo tanto ese fruto milagroso de la procreación de nuestro Señor en el vientre de María para hacerse hombre a través de ella, pues ella le responde que ella era sierva del Señor y de su Salvador, refiriéndose al fruto que llevaba en su vientre. Eso es un punto que no es debatible, tampoco ni entre católicos ni entre aquellos que no son católicos. Ahora bien, como están hablando precisamente de que no se les rinde culto ni adoración a las imágenes, y ustedes hicieron de manera muy oportuna, ¿no? Y con mucho conocimiento, esa introducción histórica de qué se refieren la imagen, la idolatría, a esos antiguos cultos que se les rendían precisamente la cultura egipcia a sus dioses, y también la cultura cananea a los baales, a los diferentes dioses y deidades que tenían esas civilizaciones antiguas. Pues es obvio que, o sea, sí es... sí, perdón. Es obvio que el pueblo hebreo, cuando fue liberado por el profeta Moisés de la esclavitud egipcia, uno de los principales mandamientos que el Señor les da al pueblo es no adorar imágenes,
no rendirles culto ni adoración de ningún tipo, porque dicen las Sagradas Escrituras que el Señor es Dios celoso y que toda adoración y gloria y honra solo la recibe Él. Ni siquiera los ángeles que están en los cielos, que son mensajeros del Señor, se atrevieron a recibir adoración. Ni siquiera el profeta Moisés se atrevió a recibir adoración, que incluso cuando él golpeó la piedra para dar agua al pueblo, fue en el momento en que él se sintió abrumado y pecó contra Dios, y por eso el Señor lo castigó y no le permitió entrar a la tierra prometida. Ni siquiera el profeta Moisés se atrevió a recibir adoración, ni gloria, ni honra, ni arrodillamiento de ninguno de los miembros del pueblo de Israel en ese momento. Por lo tanto, nosotros no podemos dar adoración a ningún ídolo ni a ningún ser humano en la faz de la tierra ni en los cielos, aún seamos católicos. Y tengo muchos amigos aquí en la República Dominicana que los amo mucho y hacemos estudios juntos, sacerdotes, católicos de alto nivel, teólogos, que independientemente de los dogmas que a través de cientos de años han tenido, pues han reconocido de que no se le puede rendir adoración a ninguna imagen ni a ningún ser humano, aunque estamos de acuerdo en que la veneración y recordar a aquellos grandes de la antigüedad y recordar a la Virgen María, que en un momento fue virgen y que luego de ser virgen y dar ese fruto milagroso de recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios mismo, creador de todo, incluso de la misma María, porque ella fue después, ella no vivió en la eternidad, sino que fue fruto también de un parto de sus padres. Ella vino fruto también de una relación de sus padres, y ella, siendo sierva del Señor, halló gracia ante los ojos de Dios. Ella misma lo dice en su palabra, y yo quisiera compartirlo, aunque yo sé que eso es una parte teológica que ustedes tienen en debate, en estudio, pero yo, que soy literalista en la palabra de Dios, hago como los buenos teólogos, no estericamos, o sea, no vamos más allá de lo que el texto nos refiere, cuando no es algo que es alegórico, ni que es una parábola, sino que es un contexto literario histórico directo, y yo quisiera compartirlo con ustedes, mis hermanos, para que ustedes obviamente pues puedan también emitir esa opinión. Pero creo que es muy claro cuando dice, por ejemplo, que y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen a su mujer. O sea, María era mujer de José. Eso tampoco históricamente no tiene ninguna, vamos a decir, de refutación que se le pueda dar, sino que todos reconocemos que José fue el esposo de María, la conservó, no cumplió con la ley levítica que le pedía a José dejarla si estaba embarazada, si ya no era virgen, y que el pueblo entonces la apedrearía. Eso fue una de las preocupaciones de José, su esposo, como establece la palabra de Dios, y que por ello el ángel fue y le dijo a José que que no dudara en tomarla por esposa, porque lo que de ella, lo que está en el vientre, lo que ella lleva en su vientre, es obra del Espíritu del Señor. Eso también está en los evangelios, y por lo tanto José, que tenía esa preocupación y la quería dejar en secreto, pues por ese mensaje que le mandó el Señor a través de sus mensajeros, los ángeles, el ángel Gabriel, que tuvo mucha participación en ese momento, pues José no dudó en tomarla como su mujer y se casó con ella y crió a nuestro Señor Jesucristo conforme a todo lo mandado bajo la ley. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino bajo la ley, cumplió toda la ley, no tuvo pecado. Entonces, esto es un punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, yo quiero referir que aquellos católicos que adoran imágenes, que le rinden culto a hombres,
a pesar de que nosotros debemos respetar a los líderes de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, pero no más allá de rendirle cultos, ni de ponerlo a la par con Dios, porque solo Él merece toda gloria y honra, como dicen las Sagradas Escrituras, y ninguna imagen en ninguna iglesia puede ser centro de adoración ni de veneración, porque veneración, conforme a lo que dicta el corazón de cada quien, aunque hay católicos que no lo llevan así, y yo respeto a mis hermanos católicos que lo hacen tal cual como dice la palabra de Dios, pero hay otros que lamentablemente le rinden adoración, culto, rezos, y no hay otro intercesor dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que es nuestro Señor Jesucristo, como establece la palabra. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo quiero ya para cerrar y finalizar, escucharlo, seguir escuchándolo a ustedes, me quiero ir a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9 en adelante. Yo, Juan, el que recibió la última profecía en la isla de Patmos, dijo lo siguiente: soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré. Quiere decir que se arrodilló, se postró a rendirle veneración, porque el apóstol Juan sabe que un ángel no es Dios para rendirle adoración a ese nivel, pero se postró a mostrarle veneración al ángel. Y dijo: me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo el ángel: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Está hablando incluso de los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, y de los que guardan las palabras de este libro, es decir, los cristianos en ese momento que ya estaban recibiendo el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Adora a Dios. Lo dice categóricamente el ángel que le llevó la revelación, el mensaje de Dios. Vuelve y repite: adora a Dios. Y también me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cuando un ángel, un mensajero, le dice a un apóstol que recibe de primera mano la revelación de Dios, que nosotros ninguno hemos recibido de primera mano a ese nivel, esa revelación que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos, y él se postra para adorar al ángel y rendirle veneración, porque él sabía mejor que muchos de nosotros que el ángel no es Dios, y él como quiera se postró a adorarle, a rendirle veneración. Es el mismo ángel que le dice: no hagas eso, no hagas eso. Es a Dios que hay que adorar solamente. Es decir, hermano, con esto cierro, ni a sacerdotes, ni a pastores, ni a curas, ni a chamanes, ni a ídolos. A nadie se le puede arrodillar ni adorar. Solamente en la soledad de nuestra relación con Dios es que nosotros debemos hacer eso, porque eso es lo que indica las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por escucharme. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por causa tuya voy a avisar esto, Gabriel, que ahorita no voy a referirme a la homosexualidad católica por causa de la idolatría. Lo voy a hacer en un video posterior. Ahorita voy a hablar solamente de la idolatría. Esperen video después de esta transmisión. Ok, en Deuteronomio 4, en el 15 en adelante, bueno, el 12 voy a leérselos. Quiero que hagan el favor de poner atención.
Dice, Yahvé os habló, es la Biblia de Jerusalén católica. Dice, Yahvé os habló en medio del fuego, vosotros oías rumor de palabras, pero no percibías figura alguna, sino solo una voz. En el 15 en adelante dice, tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego. Cuidado, ¿cómo cuidado de qué? ¿Cuál es la relación en no haber visto al Señor que es invisible según 1 de Timoteo 1, 17, 6 y 6? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Dice el versículo 16 del capítulo 4 de Deuteronomio, Biblia de Jerusalén. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea figura masculina o femenina. Cuando se refiere al Señor, quiero repetir otra vez y quiero que estén atentos, por favor. Con mucha amabilidad se los pido. Cuando se refiere a Dios mismo dice, no vieron figura, imagen de varón o hembra, no saben cómo soy yo. Ustedes no van a hacer imagen de mí, porque una imagen representativa, que se dice imagen Selem, cuando se refiere a mí, dice el Señor, es Pesel, es idolátrica. Bueno, dice, versículo 20, pero vosotros, dice, cuando levantéis los ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejar de seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Pero a vosotros os tomó Yahvé y os sacó del horno de fuego de Egipto para que fueseis el pueblo de su heredad como lo sois hoy. Por culpa vuestra, Yahvé se gritó contra mí y juró que ya no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra buena que Yahvé le está dando por herencia. Dice en el 23, guardaos pues de no olvidar la alianza que Yahvé vuestro Dios ha concluido con vosotros y de haceros alguna escultura o representación. Cuídense de no hacer escultura o representación de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Quiero que escuchen bien lo que voy a decir a continuación. Como acabamos de leer el versículo 15, versículo 12, 15 en adelante, dice el Señor que debemos cuidarnos de hacer una imagen o representación de Él mismo. Está prohibido. Es una imagen de ídolo. Ok, sigue adelante, dice, en el 26, dice, pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y la tierra que desapareceréis rápidamente de esa tierra que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. No prolongaréis en ella vuestros días porque seréis completamente destruidos. Correcto. Yahvé os dispersará entre los pueblos y no quedaréis más que unos pocos en medio de las naciones a donde Yahvé os lleve. Y ahí serviráis a dioses hechos por manos de hombre, de madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Dios compara con esas imágenes la imagen que represente a Él. Él no mandó a hacer imágenes de Él, ni de Guadalupe, ni de ningún santo que tenemos hoy. Y les voy a demostrar que Pedro mismo en persona, escuchen bien eso, Pedro mismo en persona estuvo en desacuerdo con que se le postraran a Él, haciéndole proscuneo. La palabra que se usa en Hechos 10:25 es en griego proscuneo, que se puede usar venerar o también adorar. Y ellos, los católicos, dicen siempre que es solamente venerar, pero no es venerar solamente. Dice en Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Sí, pero Pedro le dijo, levántate, yo soy igual que a ti, soy igual que tú, un ser humano. O sea, si Pedro no permitió que se le arrodillaran, venerándole en persona, mucho menos una imagen de él o igualmente una imagen de otro santo. Así es. Dios no quiere que se corrompan, que nos corrompamos haciendo esas imágenes. Ok, dice Isaías 40, dice en 18 y 25, ¿a qué haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen lo compararéis? Dice Romanos 1, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dando culto a las criaturas antes que al Creador, bendito por los siglos, amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ok, decía Betty decía alguien por ahí de que la serpiente la mandó a ser Señor Jesucristo, Yahweh.
la mandó a hacer a esa serpiente que en Segunda de Reyes 18, Ezequías mismo la destruyó, porque ya le ofrecían velitas y le ofrecían sacrificios y cosas, y la destruyó. Y esa la mandó a hacer el Señor. Ahora, ¿quién mandó a hacer de Guadalupe? Pablo alguna vez hizo una imagen en el Nuevo Testamento para que adoraran a Dios a través de ella. Primera de Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. No necesitamos una imagen para adorarla. Podemos saber imágenes de querubines, de bueyes, pero no son de Dios mismo y no las usamos para adorar a Dios a través de eso. Ahora, cuando José se arrodilló delante del arca, no fue delante del arca, dice así, pero se arrodilló delante de lo que estaba en medio de los querubines, arriba, encima. Éxodo 22:25 dice que en medio de los dos querubines hablaba el Señor con Moisés, encima del propiciatorio. El Dios Yahweh era un asiento de misericordia ahí, igual número 778. Así es. ¿Sigo? Bueno, es delante del que estaba encima del propiciatorio, que es Yahweh. Nunca hicieron idolatría, nunca se arrodillaron delante de un querubín, de una caja forrada de oro y calfateada con brea. Nunca. Fue delante del que estaba encima, de la presencia del Señor, que estaba encima de la alianza, el arca de la alianza. Ok. Siendo pues, en Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de oro y de imágenes de hombres. Esta imagen de mi licencia de pastor soy yo. Me identifica a mí. Cuando yo tengo mi licencia de manejar y se la muestro al oficial, le muestro la identificación de Mónico Vázquez o alguien más, ¿qué pasaría conmigo? Me arrestan por robo de identidad, por andar con licencia de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que te recuerda cuando vemos la cara del Buki, de Marco Antonio Solís, el Buki, que canta la de quiero llorar? ¿A quién te recuerda? ¿A Jesucristo? Fíjate que hay gente que sí. Hay niñas que se persignan delante de la imagen del Buki de cera. Y no, ¿quién dijo que el Señor tiene el pelo largo? Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Razón sigue, sigo yo. Bueno, okay. Ponme la cámara en grande, Gabriel. Tú no vas a hablar, Israel, a ti no te toca, no seas grosero. Le toca a Fe y Razón. No, sigue. Bueno, sí. Okay, adelante. Gracias, hermanos. Muy interesante la charla y de verdad que uno aprende de los hermanos, aunque tengamos posiciones diferentes. Y lo que me ha gustado de esta charla es que por lo menos ustedes recurren a la palabra de Dios y tratan de sustentarla desde la palabra de Dios. A mí me gusta conversar de esa manera. No me gusta que nos demos opiniones en el aire, porque de verdad no confío en opiniones en el aire. Sí me gusta el estudio desde la palabra de Dios, como hizo Mónico Vázquez. Muy buena intervención. Lo felicito al hermano Mónico Vázquez. A nuestra querida hermana Betty, es que se llama, que me disculpe si ella se siente un poquito presionada conmigo, pero de verdad que yo la aprecio y reconozco que ahorita interrumpí unas cuantas veces. Le pido perdón a cada uno de ustedes. Ahora, yo quiero contextualizar algunas cosas, ya que ustedes tocaron la palabra de Dios, y yo quiero irme a la palabra de Dios. Al último hermano, porque es lo que recuerdo por su reciente intervención, en donde él habla de que Jesús le reclama realmente a los fariseos, ¿no? Y hay que contextualizar la palabra de Dios, porque un versículo no hace un texto completo, ni tampoco hace una exégesis completa, que creo que el hermano Mónico Vázquez nos dio una clara lección de cómo hacer un fundamento completo desde la palabra de Dios, aunque tengamos posiciones distintas. Miren, hermanos, Jesús le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y
los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Es decir, hermanos, Jesús le está reclamando a aquellos que están levantando sepulcros y a los que están adornando monumentos. Es decir, él no está reconociendo los sepulcros y los monumentos de los profetas, de los sacerdotes que lo hicieron con los profetas. Él está haciendo un reclamo y el contexto es de reclamo, no de reconocimiento. Por lo tanto, tendríamos que entender por qué Jesús le toca estas dos proposiciones a los fariseos, que todos sabemos que los fariseos estaban en un error. Creo que ahí tampoco tendríamos una confrontación de ideas entre los hermanos católicos que estamos en este panel y la posición que yo estoy sosteniendo. Jesús está reclamando a aquellos que están haciendo eso a los antiguos profetas. Otra cosa que hay que tener en cuenta también, que recuerdo, es que el pueblo de Israel, cuando entraba en idolatría de monumentos, o sea, el Señor enviaba incluso castigos cuando el pueblo se volvía idólatra. Y estoy de acuerdo con el hermano Mónico Vázquez, que dice, bueno, idolatría no es inclinarse, es lo que está en el corazón para dedicarle a eso, porque que él puso buenos ejemplos. Una persona que está postrada en su corazón no está adorando a nadie, ni está rindiendo culto, ni veneración, ni nada, es simplemente está postrado. Mi hijo, por ejemplo, para poner un ejemplo, que tengo dos hijos que los amo mucho, si el pequeño se hinca y me abraza porque siente algún amor hacia mí, él no me está adorando ni venerando como una deidad, sino como un amor. Entonces, en esa parte yo entiendo a aquellos que tienen una imagen y no la toman como una representación divina, que es lo que establecía el pueblo de Israel. Y se los voy a presentar en uno de los textos que ustedes mencionaron, muy importante. Qué bueno que mencionaron ese texto de Hechos capítulo 4. Creo que fue nuestro hermano Mónico Vázquez que trajo textos puntuales. Ahí nosotros podemos entender claramente a qué que nosotros nos referimos con adoración, veneración, ídolos, imágenes y todo lo que tiene que ver con lo que el pueblo de Israel desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, prohibía. Entonces, miren, en Hechos 4:10 dice lo siguiente: sean notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, hablando del contexto que tiene que ver Hechos capítulo 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Un reclamo a los sacerdotes y fariseos que reprobaron la piedra cuando Jesús decía que él era la piedra angular, que los edificadores iban a reprobar. Entonces sigue diciendo, la cual ha venido a ser la cabeza angular, es decir, la piedra angular, como lo dicen otros textos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, escuchen bien, ni sacerdote, ni pastores, ni fe y razón, nadie. No hay otro nombre bajo el cielo, oigan, bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo Amén. El denuedo de Pedro y de Juan, era Pedro y Juan que estaban hablando a ese nivel, ni siquiera dijeron en nombre mío, porque yo soy un enviado y venir. No. Bajo el cielo no hay nombre dado a los hombres, solo Jesucristo. Y entonces, en base a eso, no puede haber una representación para adorarlo, que ahí estoy de acuerdo con ustedes, mis hermanos, porque ustedes están de acuerdo conmigo en que no podemos adorar ni venerar en términos de salvación y de reconocimiento para llegar a Dios Padre. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, yo le pregunto, vamos a ponerlo que nos veamos todos, no me dejen a mí solo. Ok, vamos a verlo todo, no se preocupen. Yo le pregunto al hermano Mónico Vázquez, que dio unos muy buenos argumentos, y como él me preguntaba a mí, yo le quiero preguntar con el conocimiento tan amplio que él tiene, esos dioses cananeos y del pueblo egipcio y de los pueblos paganos del tiempo de Moisés y de los antiguos profetas,
eran los dioses o representaciones o figuras que venían del cielo que reconocían los hebreos. Es decir, cuando ellos hablaban de la representación del cielo, ellos se referían a esos dioses cananeos o ellos se referían al cielo, porque recuerden que Canaán, las distintas cosmovisiones politeístas y paganas no reconocían el cielo de los hebreos. Y el cielo de los hebreos, cuando hablaban del cielo, hablaban del reino de Dios. Entonces yo te pregunto, hermano Vázquez, ¿esa representación del cielo eran los mismos dioses politeístas? Si me puedes responder, prende tu micrófono y me responde. Si eran las representaciones de los dioses politeístas. Esa representación se refiere al Viejo Testamento, ¿no? Exacto. Sí, cuando se refiere a dioses, se refiere a todos esos dioses de Egipto. No cananeo, de Egipto. Entonces, ¿el cielo egipcio era el mismo cielo hebreo? Sí, cuando dice al cielo se refiere a los astros. O sea, acuérdense que los egipcios adoraban astros también. Sí, no, pero ahí yo te puedo hacer una puntualización, si me permites. Dile. Los hebreos reconocían 3 cielos para representar toda la creación, desde el Génesis. Incluso Moisés como Moisés escribe, lo explica. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y luego cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando se habla del tercer cielo, se habla del reino de Dios, que incluso el apóstol Pablo hace una referencia a que él no se sabe si era en la visión o si en vida, pero habla del tercer cielo. Igual, la referencia de los antiguos profetas cuando hablaban del tercer cielo, o sea, los hebreos entendían claramente a qué cielo se refería, que era el reino de Dios. Entonces, yo voy a leer Éxodo porque este es un punto muy importante y es bueno que estemos claros en esa parte. Éxodo 20, del versículo 4 al 6, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Semejanza es que no tiene absolutamente ningún parecido, porque cuando se habla de imagen y semejanza de Dios en la creación, no habla exactamente de la esencia de Dios, porque sino de cómo nosotros nos representamos en espíritu, en conciencia, en santidad, cuando Dios crea al hombre y luego sale la mujer. Entonces, imagen y semejanza, ahí él lo está abarcando los dos. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, es decir, arriba en el cielo para los hebreos no era el cielo de los egipcios, porque en la cosmovisión egipcia ni siquiera se hablaba de ese tipo de cielo. Los egipcios no tenían ese tipo de cielo. Hablaba de diferentes planos, donde estaba Ra, donde estaba Osiris, donde estaba Isis. Eran diferentes reinos y donde incluso estaba los dioses de donde iban los muertos. Eso es algo completamente distinto a la visión hebrea. Y te lo digo porque yo he hablado con eruditos ortodoxos judíos que no creen en el cristianismo, pero ellos tienen su historia y reconocen muy bien su historia. Entonces, continúa diciendo: ni abajo en la tierra, o sea, ya está en la tierra, ya no están en el cielo, en el reino de Dios, ahora están en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, hacen una diferenciación que ahí sí le doy la razón a nuestro hermano Vázquez, en donde había una representación de deidades para adorarlas y venerarlas en la tierra y en las aguas, como por ejemplo en el antiguo Canaán, que representaban al dios Dagón como un pez, y ese pez tenía una representación de mitad hombre y mitad pez, que venía incluso de los babilónicos antiguos y de los sumerios, y fueron heredados por esa zona geográfica de Canaán. Distinto a la visión egipcia, que tenía otros dioses, aunque se conectaban con el politeísmo. Eran completamente distintas, aunque en algunos dioses sí se pudieran conectar. Ahora bien, no te inclinarás a ellas, sigue diciendo, ni las honrarás. Oye, ni te inclinarás para adorarla, pero tampoco para servirle honra. Y que era lo que estaba explicando también nuestro hermano Vázquez. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Oye, es celoso, él lo dice claramente. O sea, él no tiene reparo ni miedo en decir que él es celoso. Y hay mucha gente que se confunde, que dicen como que eso es algo negativo. No, él es celoso en su santidad, es un celo santo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está hablando de los que no quieren reconocer el Dios hebreo, que era el único Dios único
distinto a la visión de todas las culturas politeístas. La única cultura que hablaba de cielo de una manera, de un Dios de una manera y un tipo de adoración a ese Dios, donde antes de Moisés liberarlo, el pueblo hebreo le llamaba Adonai, el Shaddai, el grande, el todopoderoso. Toda gloria y honra se le daba solo a él, y nunca hicieron una imagen. Nunca hicieron una imagen, nunca intentaron hacer una imagen el pueblo hebreo, ni siquiera cuando estaba esclavizado. Aunque muchos hebreos se corrompieron, pero la esencia, ¿no? La naturaleza heredada de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, se mantenía, y nunca intentaron hacer idolatría en imagen, ni siquiera imaginándose cómo era ese Dios, que era el Dios único. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tomar muy bien con pinza. Y una última corrección para no extenderme más. A nuestra querida hermana Betty, que hizo unas buenas puntualizaciones desde la palabra. O sea, ella no dio opinión, ella se fue a la palabra, aunque tenemos que contextualizar y quizás estemos un poquito separados del punto de vista histórico. Cuando se creó la serpiente, en un contexto de desobediencia del pueblo, donde Dios iba a destruir a todo el pueblo de Israel, y le dijo a Moisés, yo haré una nación de ti. Moisés tuvo que rogarle a Dios para que no lo destruyera, pero a pesar de eso, el Señor iba a castigar al pueblo como lo hizo, y en un momento el Señor le permite crear una imagen de una serpiente de bronce, pero que puntualizaba, daba una referencia, nos guiaba a Jesucristo. Y se los voy a demostrar. Bueno, vamos a ver, lo tengo por aquí, tengo varios versículos abiertos, pero habla de que la serpiente, creo que nuestro hermano Vázquez me puede incluso ayudar un poquito ahí, habla de que la serpiente apuntaba a Jesucristo, no que la serpiente tenía que seguir siendo adorada porque fue destruida, sino que era un arquetipo de la figura de nuestro Señor Jesucristo clavado en esa cruz para el perdón de los pecados, que todos tendríamos que ver la cruz. Juan 3:14. Juan 3:14, ¿verdad, hermano? Sí, yo lo abrí, yo lo tengo por aquí. Si lo tienes ahí, hermano, léelo, por favor, porque creo que... Lo voy a abrir para que lo puedan ver también. Muy bien, muy bien. Porque tengo varios ahí, porque las participaciones de ustedes han sido muy interesantes, muy edificantes. ¿Lo ve? Bueno, no sé si lo puedes ver. Bueno, lo veo un poquito, vamos a ampliar un poquito, sí. Okay, mira, ahí lo tiene mira, es que lo tenía aquí, lo voy a leer, ahora sí. Juan 3, desde el 3 en adelante, exacto, hermano, tengo la pantalla dividida. Nadie ha subido al cielo, oiga lo que dice incluso, nadie ha subido al cielo, nadie, sino el que bajó del cielo, refiriéndose a Cristo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oye, él se está identificando. Nadie subió al cielo ni bajó para dar un testimonio y que lo representasen. Y como Moisés levantó la serpiente, ahí está haciendo el arquetipo. Él está dando la explicación de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Es decir, Moisés levantó esa serpiente por petición del Señor. El Señor anterior a eso nunca le había pedido ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a las 12 tribus del pueblo de Israel, hagan una serpiente para tal cosa. El pueblo estaba en desobediencia, a punto de ser destruido. Y para que se haga un arquetipo, vuelvo y repito, para que todo direccione, como muchas otras cosas direccionan en la palabra de Dios, al sacrificio de Jesucristo, se hizo esa representación. Pero se destruyó eso, el pueblo no siguió adorando eso, el pueblo cuando entraba en idolatría, que no tiene absolutamente nada que ver con veneración o arrodillarse o tener una imagen para recordar nuestro padre si muere o nuestra madre o alguien, que es el sentido que le dio Mónico Vázquez de que lo que está en el corazón y en la mente para rendirle culto, no se puede, eso es algo que la Biblia prohíbe. Y no hay nadie bajo el cielo, vuelvo y repito y con esto cierro, dado nombre a los hombres en quien podamos ser salvos solo a través de Jesucristo. Y yo, aunque me centro mucho en la parte literal de la Biblia, yo soy muy literalista, yo no recibo dogmas foráneos ni fuera de la palabra, quizás
No sé, esté equivocado, pero el Señor será quien me juzgue. Como ustedes muy bien dijeron, es el Señor quien juzga. Pero en mi juicio de valor, que el Señor, si me lo permite, me llama y me insta a decir lo que dice su palabra, a estudiar lo que dice su palabra. Entonces ahí, hermanos, creo que estamos conectados todos y cedo la palabra. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Acabas de decir ahorita que proskuneo sirve para reverenciar como también para adorar. O sea, es una palabra griega que tiene doble significado. Y eso lo puedes ver en el Strong 4352, que dice: proskuneo significa adorar, besar la mano como un perro, lamer la mano de su amo, caer sobre la rodilla y tocar el suelo con la frente como una manifestación de reverencia profunda, arrodillarse o postrarse para dar homenaje o hacer reverencia. O sea, proskuneo no significa solamente adorar, así que el documento que tú hablaste de la Iglesia Católica no se está refiriendo a adorar, ahí se refiere a reverenciar, pero bueno, o sea, venerar, no es adorar. Algo que quiero aclarar sobre el texto de que por ahí salió indicando de que Cristo es el único intercedor. Ya mismo, Gabriel, con eso, ya mismo. Dame, ¿dónde es que dice, en cuál texto es ese? A mí se me olvidó. Timoteo. ¿Qué quieres que diga? Que dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Exacto. Sí, está, es así que dice el texto. ¿Dónde? ¿No se acuerdan dónde está? Ok, a ver. Yo quiero decirle antes de que siga, Mónico, que están invitados para seguir aquí. Voy a estar ayudando a Gabriel a administrar. Yo les necesito que vengan acá a hablar un poco conmigo. Igual vamos a invitar a otros protestantes y así como estamos ya ordenando poco a poquito, así se va a seguir. Y esperen Dios que sigamos adelante con esto y agradecerte que hayas estado aquí, Betty. Lamentablemente yo no tengo la fuerza de Gabriel, que puede estar hasta... Una hora más nada más. Bueno, esta será mi última intervención también. Ya tengo que... Se entiende que es tardecito. Está en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y dice así: porque hay un Dios a sí mismo, bueno, estoy leyendo la Reina Valera, porque hay un Dios a sí mismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, los hermanos pues, utilizan mucho este texto indicando, bueno, ya saben que es el único mediador, o ellos dicen el intercedor, no hay ningún otro, pero ¿será que el contexto se está refiriendo a otra cosa o es verdaderamente a lo que dicen los hermanos? El contexto está indicando otra cosa. Y claro, estoy de acuerdo que él es el único mediador, pero en cuanto a qué, el próximo texto lo dice: por el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todo para testimonio en su tiempo. O sea, nadie puede ser mediador más que él nada más, en cuanto a aquel sacrificio. Pero hay textos bíblicos donde me presenta que hay intercedores, por ejemplo, Efesios 6:18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, oren unos por otros intercediendo a favor de todos los santos. 1 Corintios 3:8, el amor nunca pasará, desaparece. Bueno, esto es otro texto, esto bueno, tiene que ver con otra cosa, pero bueno, hay otro texto, solamente quiero dar ese texto para que entiendan que el texto que se utiliza mucho los evangélicos se refiere al sacrificio, y en eso estamos de acuerdo. Cristo es el único que me dio el sacrificio de rescate, él fue el único, no hubo nadie.
y no es como dicen por ahí que viene del semen de un hombre. Dios. Así ese va a ser otro tema, Mónico. Sí, ese va a ser otro tema. Ay, no. ¿Quién dice esa barbaridad que vino del semen de un hombre? ¿Puedo decir nombre? No, mejor no lo digo, no. Esa es una barbaridad. Pero es un buen punto que da, y es porque me voy. Te voy a hacer un paréntesis ahí, no sé. Sí, claro, hermanito. Es un buen punto que tú tocas, porque en ese texto ya Cristo había resucitado, ya había pasado el sacrificio, y en la intersección, como entiendo que tú estás diciendo, hay un solo mediador para la salvación, para estar frente al Señor como el único juez, como establece la palabra de Dios también, para el perdón de los pecados. No hay otro intercesor para esos fines. Ahora, es cierto, nosotros podemos orar hasta para interceder entre nosotros. Señor, mira, te pido para que protejas al hermano tal, para que cures al hermano tal. Estamos intercediendo porque la oración es una intercesión, porque estamos hablando directo con el Señor, pero lo hacemos en el nombre de ¿quién? Que lo dice la misma palabra, no dice en el nombre de Pedro, en el nombre de fe y razón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros terminamos la intercesión, porque interceder, es cierto, es hablar con el Señor. Interceder. Ahora mismo nosotros estamos intercediendo, tenemos una conversación para interceder, quizás por los hermanos que están viendo este programa. Podemos hacer una oración intercediendo por el mundo, la pandemia, por los niños que sufren, por el aborto. O sea, eso es interceder. Ahora, para salvación, como muy bien dice Mónico Vázquez, solamente hay un solo mediador para la salvación. Ahí no se puede hablar con más nadie y decirle, fulanito de tal, para que usted me le mande el mandado al Señor, para que me le perdone los pecados. No, incluso ni siquiera nosotros orando para que el Señor le conceda la salvación a alguien, nosotros mismos no tenemos ese poder de intercesión para decir, mira, tus pecados son perdonados, porque solo en Cristo Jesús se perdona, en el nombre de Él se perdonan los pecados. O sea, ahí no hay discusión. Eso es otro tema, yo te entiendo, eso es otro tema, pero no quiero... Es lo que dice la Biblia. Sí, eso sí. puede ser otro tema, pero es lo que dice la Biblia. Sí, no, yo te entiendo, pero bueno, la Biblia también me dice muchas otras cosas sobre eso, pero bueno. Eso lo veremos después, que me encanta como usted hace el diálogo, así me gustan los diálogos, está buenísimo eso. Quiero también hablar algo que usted, hermanito Fe y Razón, leyó, que a mí me encantó mucho ese texto, el de Juan 3:14. Sí. Usted me lo puede leer un momentito, porque ese texto es interesante, y ese, yo creo que Juan 3:14, ese texto es bien interesante, yo creo que hasta los evangélicos no se han dado de cuenta. Juan 3:14, sí. Sí. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna, es decir, refiriéndose a Jesucristo. Ese texto, no sé si se han dado cuenta, pero ese texto habla de la omnipresencia de Jesús. Porque dice que bajó del cielo, pero también está en el cielo. No sé si lo vieron. Dice, no, pero ahí se está refiriendo a aquel que bajó del cielo, ya propiciando el sacrificio. Sí, no, pero se está refiriendo a Jesucristo en la tierra, a aquel que bajó del cielo. No que estaba en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, porque Cristo, cuando se encarna, lo hace de una manera única para ese sacrificio, esperando el Mesías. Por eso él dice, yo soy el Mesías esperado. O sea, ahí no hay otro contexto de decir que está dividido en dos. No, yo no he dicho eso. No, pero yo estoy aclarando después. Sí, estoy hablando de omnipresencia. Fíjate que usted en el texto dice que bajó del cielo y que está en el cielo. No, dice, sino aquel que descendió del cielo. No que está léalo otra vez. Son dos tiempos. Pero léalo otra vez, léalo. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie ha subido al cielo. Que bajó del cielo. El que bajó. Nadie ha subido, sino el que bajó. Cuando dice que bajó, es una acción que ya se realizó, que bajó. Pero continúe. Entonces dice, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, a Jesucristo. O sea, a Dios se le llama el Hijo del Hombre cuando está en la tierra. Sí, pero continúe. ¿El Hijo del Hombre qué? El Hijo del Hombre. Pero continúe. Luego dice, y como Moisés... No me brinque el texto. Pero es que yo no estoy brincando, dice,
nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, el que bajó del cielo. Luego salta y como Moisés elevó la serpiente, entonces ahí explica. Bueno, entonces la versión que me cambió la versión. Voy a leer yo la versión de. ¿Cómo es la que usted me tiene puesta en el pre-script? No, ese no lo tengo yo. Ese no lo tengo yo. Eso lo puso el hermano. Pues yo estoy leyendo uno que dice el pre-screen y el mismo que yo tengo y el mismo que dicen. No, pero lo que dice, lo que usted dijo de la Reina Valera, me encantó lo que dice ahí. Porque es una versión. Ay, Dios mío, no me acuerdo ahora dónde está ese pergamino. No, yo tengo el de la Reina Valera. Y el hermano que puso el pre-screen tiene el de la Reina Valera. Si lo buscan, no dicen lo mismo. Dice lo mismo. Si no aquel que descendió del cielo. No dice lo mismo. Léalo bien otra vez, la Reina Valera. Vamos a la Reina Valera, a la que yo tengo, no a la que está el pre-screen, que creo que dice. Ok, vamos, déjame buscarlo otra vez. Ok. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el que bajó. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿Lo estás viendo? Es algo interesante, es bien interesante eso. Solamente lo puse para que lo vieran. Claro, porque aquí está presentando en esta traducción está indicando dos tiempos. Tú tienes que ir al primer tiempo que te dice nadie ha subido al cielo, primer tiempo, sino aquel que bajó, ya bajó en el primer tiempo del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre, porque se refieren a Jesucristo, que está ya encarnado en la tierra. No, dice que está en el cielo. No, pero dice el Hijo, pero que dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Está en el cielo. Pero en ese momento, en ese contexto de Juan 3:14, Jesucristo estaba en la tierra y se refieren a Jesucristo ya en la tierra. Sí, pero es el Hijo del Hombre que está en el cielo, no dice que está. Pero no dice que está en ese momento en el cielo. Jesucristo en ese momento no estaba en el cielo. Yo leo, hermanito, yo leo el verbo y el verbo es presente. Está, no dice estaba. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. No, escucha, en esa traducción de Reina Valera, dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero es el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Es el que dice el texto original. Es el que dice el texto. Lo que pasa es que cuando se refieren al Hijo del Hombre, que dice que está en el cielo, es expresando un tiempo de aquel que estuvo en el cielo. Eso es lo que apunta. Hermanito, hay que ser literal. A usted le gusta ser literal, ¿no? Pero es que en el término literal, si tú eres literal, tú tienes que irte al primer tiempo que te explique el texto. El texto dice que bajó. Bajó, no es que esté ya está en la tierra. Ya está en la tierra. Entonces, ¿qué hacemos con el Cristo en la tierra y que dice que bajó? Te voy a decir ahora. El mismo Jesucristo dice que bajó del cielo, porque es palabra del mismo Jesucristo. Correcto. Del cielo, pero el mismo Jesucristo dice que está en el cielo, no dice que estuve o estaba. Porque él está representando y el texto original, el más antiguo, antes de esta traducción, no se refiere a que Jesucristo, que estaba en la tierra, estaba en el cielo como representándose en carne. Ya él estaba aquí. Él dice, nadie subió al cielo, sino aquel que bajó del cielo. O sea, él se está refiriendo a él. Ya él está aquí. Entonces, cuando él se va al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre solo se representaba a Dios. Entonces, él representándose como el Hijo del Hombre está diciendo que él es Dios también. Eso es un texto para defender la divinidad, no la omnisciencia de Dios, sino para representar que Dios está en el cielo y que él bajó del cielo siendo Dios también, el Hijo del Hombre. Son dos tiempos. Siendo Dios está en el cielo a la misma vez. O sea, no puede dejar sus atributos. Claro, no. Él dice, la Biblia dice que despojándose él de su divinidad y su deidad, no escatimó. La palabra que se utiliza de despojar ahí no significa dejar sus atributos. Él dice, un problema. Hay un texto que dice que él, siendo Dios, no escatimó en ser Dios, sino que se hizo a sí mismo hombre. O sea, él dejó una parte de su divinidad y se sometió al Padre. Sí. Por eso como hombre, vamos a dejarlo ahí porque nos estamos cambiando el tema. Bueno, pero tú tocaste eso. Vamos a hacer un compromiso, vamos a hablar de eso en otro momento, ¿está bien? Porque es interesante el tema está muy interesante, a mí me encantó ese tema.
Hablando sobre la adoración, el Señor... no terminó. El Señor... disculpe, pensé que había terminado. Disculpe, no te preocupes. El Señor Israel utilizó otra vez Deuteronomio 4.12, pero creo que él no está leyendo bien Deuteronomio 4.12. Dice, voy a leerlo, voy a buscarlo para leerlo. Voy a buscarlo, Deuteronomio 4.12. No, yo lo tengo por aquí, creo. Sí. Dice, y habló, vos estoy usando la Reina Valera, de 1960, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Estamos de acuerdo? Claro. No vieron figura. El asunto es qué podemos hacer con el texto. Vamos a ver dónde lo dice. Creo que, déjame verlo. Vamos a buscarlo aquí. Colosenses 1:15. Refiriéndose a Jesús. Es la imagen del Dios invisible. O sea, ya se puede ver, se pudo ver. Entonces, eso que está dando ahí solamente corresponde para el momento en que no se podía ver, pero como ya se dejó ver. En Cristo sí. Pero cuando Cristo dice que nadie ha visto al Padre, el Hijo le ha dado a conocer, se refiere a la deidad de Dios, no a que Dios es la misma imagen de Cristo siendo hombre, porque Dios es espíritu. Dios es eso lo dice la palabra. O sea, no se puede ver. No se puede ver porque es espíritu, pero cuando el contexto dice que el Hijo le ha dado a conocer, es porque el Hijo, siendo Dios, se representa como hombre. Exacto. En la segunda persona, que es el Hijo, pero no es que Dios es la imagen de Cristo siendo hombre. Tenemos que tener eso claro. Entonces hay que ser claro de que se puede hacer representación del Hijo, porque es Dios. Yo no, ahorita Israel dijo algo y quiero corroborar contigo, Mónico, que no estuvo... Después de usted voy directamente con los hermanos católicos. Dale. Sí, en esa parte no la compartí mucho porque los nazarenos tenían una forma conforme a la ley y Jesucristo cumplió toda la ley. Tenían el pelo largo, tenían su barba. Es decir, en esa parte no estoy de acuerdo con él porque había un tipo y Cristo cumplió ese tipo. Aún no lo representemos exactamente de que en pintura y no estemos muy claros del manto de Turín, que yo no estoy muy claro en eso. No lo descarto ni lo afirmo. Pero nosotros tenemos una idea de por la misma historia del pueblo de Israel. Eso es importante. Hay que ser sincero en algo. O sea, yo he buscado información y nunca he relacionado lo que es nazareno con nazareo. O sea, nazareno quiero decir que de donde Cristo viene. Sí, el voto nazareo, que es lo que hacía Hércules, Sansón y otros más, pues lo practicaban mucha gente. Hay una posibilidad de que Jesucristo lo haya practicado. No estoy diciendo porque no se casó, no se daba exactamente muchas cosas ahí. Sí, posiblemente lo haya practicado, por eso es que se representa, sale con el pelo largo. Pero el nazareno, o sea, ser nazareno, que es el lugar donde él vivía. Exacto. No encuentro ninguna relación con el voto nazareo. En eso tengo... Lo que quiero decir es que en la parte geográfica eso era lo común. Eso no era de que tú tenías un aparatico para afeitarte y mira el pelo. No. O sea, tenemos que... La Biblia se estudia, yo estudio la Biblia, pero también hay que estudiar el contexto histórico. O sea, la metodología más correcta, hasta reconocida por los grandes teólogos católicos, es el contexto histórico literal. Ese es irrefutable. Por eso Lutero no pudo ser refutado. Los católicos, lo de la Santa Inquisición, entre comillas, de que santa, no pudieron refutarlo porque él dijo, refútenme con la palabra de Dios ahí, vamos. Y Lutero, que no dejó de ser católico, sino que la iglesia él quiso reformar la iglesia católica, ninguno pudo refutar históricamente bajo el contexto de la palabra de Dios a Lutero. Era irrefutable, porque él decía que esto es lo que dice la historia del pueblo de Israel, esto es lo que dicen los primeros apologistas de nuestros hermanos, primeros apologistas, Santo Tomás de Aquino, San Agustín y todos los que fueron anteriores a nosotros. Y ustedes, si me refutan esto, entonces yo le doy la razón a ustedes y pago indulgencia y sacamos gente del infierno y todo los errores que
Estoy de Por acuerdo. eso, O sea, estoy muy de acuerdo. Martín Lutero. En esta conversación, con quien en más esa- yo he estado de acuerdo ha sido contigo, Mónico. Sí, Y- Martín Lutero, en esa cuestión de la moral, Exacto. o sea, Y no nuestro se hermano podía Israel, refutarlo. O sea, no había forma de cómo demostrar que tú tenías que pagar la indulgencia. nuestro hermano Israel aportó muchas cosas que son bíblicas. O sea, la destrucción de la serpiente de bronce precisamente se hizo porque comenzaron a rendirle adoración Correcto. y a prenderle incienso. O sea, no de que velita, no le se confundió, pero le prendían incienso. Y el pueblo se volcó a adorar a la serpiente, que era algo que Moisés le dejó y que Dios le estableció en un momento, pero que el rey Ezequías, si no me falla la memoria, destruyó porque el pueblo se volcó a adorar a dioses paganos, pero también a la serpiente. Y el pueblo de Israel nunca se le pidió que adoraran a nada. Ya el templo, creo que habían ídolos adentro y tenían Sí, también. fue un desastre. Pero eso fue culpa de Salomón. Si Sí, no me- claro, Salomón cometió muchísimos errores y el rey David también. Es que a él se le prohibió que se casara con mujeres paganas y él se comenzó a casar con mujeres paganas y dejándose llevar por su palabrería, pues le permitió tener imágenes dentro. Eso fue una consecuencia que Los católicos, muchos, no todos, hay que estar claro, que estudian la palabra de Dios tan claro, pero también muchos evangélicos, muchos, se confunden con lo que es adoración, veneración o tener algún tipo de respeto, que esa es la palabra correcta. Porque si te vas a la etimología de la palabra adorar, viene de venerar o sea, venerar y adorar. La etimología Bueno, mis hermanos, me voy a No he tener podido. Dios te bendiga, hermanito. retirar, voy a ver el video mañana, lo voy a buscar, ya guardé el link. Les deseo. Digo, Sí, no te preocupes, no te preocupes. También me despido, pasen buenas noches. Les deseo que el Señor me los bendiga a todos, que le dé discernimiento en la palabra. Veo que ustedes por lo menos están comprometidos y de verdad que para mí ha sido un placer haberlos conocido. Espero volverme a topar con ustedes en las redes y que el Señor les bendiga grandemente. amén.